En 1967, General Motors creó un monstruo sobre ruedas, el Corvette L88. Bajo su capó escondía un motor de más de 500 caballos de fuerza, pero GM lo catalogó oficialmente con mucho menos para desincentivar su compra. La razón: este no era un auto para cualquiera, era una bestia diseñada para la pista, indomable en las calles. Solo 20 unidades fueron fabricadas, convirtiéndolo en uno de los Corvettes más raros y codiciados de la historia. ¿Qué lo hacía tan especial? Hoy te revelaremos todos sus secretos. Para entender el Corvette L88, primero debemos retroceder en el tiempo y ver cómo este ícono estadounidense evolucionó hasta convertirse en una máquina indomable. El Corvette nació en 1953 con la generación C1, un elegante roadster de fibra de vidrio impulsado por un motor Blue Flame de 6 cilindros en línea, más refinado que potente. Pero cuando Chevrolet introdujo los motores Small Block V8 en 1955, todo cambió. El Corvette dejó de ser solo un deportivo bonito y empezó a convertirse en un verdadero depredador del asfalto. Luego llegó la segunda generación, el C2 Stingray 1963-1967, una obra maestra del diseño y la ingeniería que aún hoy hace suspirar a los coleccionistas y amantes del automovilismo en sus mejores tiempos. Con una carrocería más aerodinámica y un chasis más rígido, esta versión del Corvette fue la que realmente consolidó su reputación como un deportivo serio. Sin embargo, la fiebre de la potencia en los 60 estaba en su punto máximo, y los pequeños V8 de bloque corto estaban alcanzando sus límites. La única solución era ir más grande y más salvaje. Así comenzó la era de los Big Block, motores de gran desplazamiento que empujaban los límites del rendimiento. Chevrolet introdujo su primer Big Block en el Corvette de 1965 con el 396 Turbojet. Pero el verdadero salto llegó con los motores de 427 pulgadas cúbicas o 7.0 litros, que ofrecían más torque y potencia brutal. Por entonces, mientras los muscle car como el Camaro, el Mustang y el Charger acaparaban titulares con motores gigantes y precios accesibles, el Corvette jugaba en otra liga. No solo era rápido en línea recta, sino que también ofrecía manejo preciso y aerodinámica superior, más cercano a un auto de competición que a un simple muscle car. Fue en este contexto donde nació el L88, el Corvette definitivo, construido para la pista y con un poder que General Motors intentó ocultar al público. Si hay un nombre que marcó el destino del Corvette, es el de Zora Arkus Duntov, un ingeniero de origen ruso con experiencia en autos de carreras europeos. Este hombre vio en el Corvette algo más que un simple deportivo estadounidense. Quería convertirlo en un verdadero auto de competición. Así que desde que puso un pie en Chevrolet en 1953, trabajó incansablemente para que el Corvette no solo aparentara ser un vehículo rápido, sino que fuera una verdadera máquina capaz de vencer a los mejores en la pista. Pero había un problema. A mediados de los 60, General Motors tenía una estricta política de no participar oficialmente en competencias automovilísticas, preocupada por posibles regulaciones gubernamentales y la imagen corporativa. Eso significaba que no podía desarrollar autos de carrera de manera abierta. Pero Duntov no iba a dejar que eso lo detuviera, así que buscó la forma de hacer de su idea una increíble realidad. En lugar de desafiar la política de GM directamente, encontró una forma de burlar las reglas, desarrollando versiones de alto rendimiento del Corvette que técnicamente eran legales para la calle, pero en la práctica estaban diseñadas para la pista. Así nació el L88 en 1967, una versión que a simple vista parecía un Corvette más, pero que escondía un monstruo superpoderoso bajo el capó. El L88 estaba equipado con un motor 427 de bloque grande, pero Chevrolet subestimó su potencia oficial en 430 caballos de fuerza para ajustarse a sus propias regulaciones. En realidad, con gasolina de competición y ajustes adecuados, el L88 podía superar los 500 caballos de fuerza y era capaz de devorar a cualquier muscle car o deportivo de la época. Era una bestia disfrazada de Corvette de calle, una máquina creada en la clandestinidad por un hombre que nunca aceptó un no como respuesta. A diferencia de otros motores 427 de la época, el L88 tenía una relación de compresión de 12.5 a 1, una cifra extrema que lo obligaba a usar gasolina de competición de 103 octanos. Sin este combustible de alto rendimiento, el motor simplemente no funcionaba correctamente, lo que demostraba que el L88 no estaba pensado para la calle, sino para el circuito.
Pero la estrategia de Chevrolet estuvo enfocada no solo en salvaguardar su integridad como marca, sino también en disuadir a compradores casuales que no supieran valorar el potencial del Corvette L88. Así que decidieron declarar una potencia oficial de 430 HP a 4600 RPM. Pero esta cifra era un engaño. En realidad, con la configuración adecuada y a más de 6000 RPM, el L88 superaba fácilmente los 550 caballos de fuerza y se convertía en una de las mecánicas más brutales jamás montadas en un Corvette. Las diferencias con otros 427 no eran solo cuestión de números. El L88 estaba equipado con un carburador Holley de 850 CFM, cabezas de aluminio para reducir su peso, un árbol de leva de competición y componentes internos forjados, diseñados para soportar las exigencias del automovilismo de alto nivel. El resultado era un Corvette que no tenía calefacción ni radio, ni ventilador ni enfriamiento eléctrico. Chevrolet eliminó cualquier elemento innecesario, dejando solo lo esencial: potencia, brutalidad y velocidad. A simple vista, un Corvette L88 de 1967 podía pasar desapercibido. No tenía insignias distintivas, ni calcomanías llamativas, ni señales externas que delataran su naturaleza salvaje. Exteriormente parecía un Corvette, más con un motor biblock, lo que lo convertía en una bestia oculta a plena vista. El enfoque en el rendimiento se extendía a la transmisión y la mecánica en general. El L88 venía exclusivamente con la legendaria transmisión manual M22 Road Cruiser de 4 velocidades, famosa por su resistencia y su sonido mecánico característico, de allí su apodo. Este cambio de marchas era duro, preciso y diseñado para soportar el abuso del automovilismo de alto nivel. Para garantizar que la potencia llegara al suelo de la mejor manera posible, el L88 estaba equipado con un diferencial Positration, que mejoraba la tracción y el control de aceleraciones violentas y curvas aceleradas. Además, contaba con frenos de disco reforzados en las 4 ruedas, asegurando que este monstruo pudiera detenerse con la misma efectividad con la que aceleraba. En esencia, el Corvette L88 no era solo un auto más de la línea C2. Desde el momento en que Corvette L88 tocó el asfalto de las pistas, quedó claro que Chevrolet había creado a un monstruo de competición. Su debut en las carreras fue impresionante, con actuaciones destacadas en eventos de resistencia y circuitos de alto nivel. Uno de sus momentos más memorables fue en las 12 horas de Sebring de 1967, donde el equipo Sunray DX Oil Company inscribió un L88 y logró una victoria en su categoría, terminando en un impresionante 10º lugar en la general. Este resultado demostró que el L88 no solo era rápido, sino que también podía resistir las duras exigencias de la competición de resistencia. Pero Sebring no fue el único escenario donde brilló. En las 24 horas de Le Mans de 1967, un Corvette L88 preparado por el equipo de Dick Gullstrand y Dana Chevrolet viajó a Francia para enfrentarse a los mejores autos de la época. Aunque problemas mecánicos limitaron su desempeño, la velocidad del L88 quedó en evidencia al alcanzar casi 280 km por hora en la recta Mulsanne, un número impresionante para un auto basado en un modelo de producción. El éxito en las pistas generó un gran interés en el L88 dentro del mundo del automovilismo. Chevrolet, aunque oficialmente no respaldaba la competición, permitió que la producción aumentara en 1968 y 1969, pasando de solo 20 unidades en 1967 a 80 en 1968 y 116 en 1969. Este crecimiento fue impulsado por su reputación como uno de los autos más temidos de los circuitos, consolidando al Corvette L88 como una leyenda de la competición estadounidense. El Corvette L88 no solo fue una máquina de alto rendimiento en su época, sino que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los autos americanos más codiciados por coleccionistas. Su producción extremadamente limitada lo ha convertido en una auténtica rareza. En 1967, solo 20 unidades del L88 salieron de la fábrica, lo que lo hace el Corvette más exclusivo de la segunda generación. En total, entre 1967 y 1969, se construyeron apenas 218 unidades, lo que eleva su estatus de leyenda. Esta exclusividad ha impulsado el valor del L88 en el mercado de autos clásicos. En subastas, los Corvette L88 han alcanzado cifras astronómicas. Un ejemplar de 1967, el más raro de todos, se vendió por $2.65 millones en 2014,
posicionándolo como uno de los autos americanos más valiosos jamás subastados. Los modelos de 1968 y 1969, aunque más accesibles en comparación, también han visto un gran aumento en su cotización, superando fácilmente el $1.000.000 dependiendo de su estado y procedencia. Dentro del mundo del Corvette existe una clara diferencia en la valoración entre los C2 de 1967 y los C3, que vieron la luz entre 1968 y 1969. Mientras que los L88 de tercera generación mantienen precios elevados, el C2 es el más deseado debido a su combinación de diseño clásico, escasez y su impacto en la historia del modelo. Para los coleccionistas, poseer un L88 de 1967 es como tener el santo grial del Corvette, una pieza única que condensa lo mejor del automovilismo estadounidense y el ingenio de Zora Arkus Dumtov en un solo paquete. El Corvette L88 de 1967 es sin lugar a dudas el más brutal jamás fabricado, con un motor de más de 500 caballos de fuerza, sin adornos ni concesiones y pensado para ser una máquina de competición. Su exclusividad y rendimiento extremo lo han convertido en una leyenda de la historia automotriz. Con solo 20 unidades producidas, el L88 sigue siendo uno de los vehículos más codiciados y valiosos del mundo. Si alguna vez ves un Corvette L88 de 1967, considérate afortunado. Estás viendo un pedazo de la historia automotriz en su máxima expresión. Por lo pronto, nosotros hemos llegado al final del día de hoy. Si te gustó el video, recuerda dejar tu like, comentar y compartir. Y para más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Esto es El Garaje. Nos vemos en el video que viene.